Es 22 de julio, día miércoles, aquí inicia la edición de la mañana de El Informativo El Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que en este momento están uniéndose a nuestra señal con toda la información. Quito presenta un día de invierno, 6 grados centígrados. Muy frío. Lali, de costumbre, estamos helados tú y yo. Sí, congelados realmente. Maurito también llegó en lluvias, así que ahí le damos la bienvenida. El tráfico en la ciudad lo vamos a mirar desde el Trébol, desde ahí, desde ese punto vamos a mirar el tráfico en Quito. Ahí lo estamos viendo, como paulatinamente se va encendiendo. Hay tráfico, pero no hay mucha cantidad de tráfico. Desde el helicóptero lo podemos visualizar. Hay tráfico hacia el sur de la ciudad, en las zonas de la avenida Pichincha. Esta confluyen para la Comandá. De ahí va para 24 de mayo, 24 de mayo miren estos sectores, del Parque Comandá comienza, está muy cerquita a lo que era el terminal terrestre, ¿se acuerdan ustedes? Ahí estamos viendo el tráfico que se va organizando paulatinamente. Si vamos hacia el sector del centro de Quito, vamos a mirar que sobre la avenida Pichincha, hacia la 10 de agosto, existe bastante tráfico. El centro está encendido hoy día, miren, la gran mayoría de las vías, las Esmeraldas, cerca del Teatro Sucre, hay tráfico, ¿no? En estos sectores cerca del convento de las Carmelinas, ¿de esta? Carmen Bajos, sí señor, ahí estamos viendo. Esta sube por la 24 de mayo, el centro comercial Ipiales, ahí vemos que hay mucho tráfico y va hacia la avenida Occidental. Occidental o la América del Sucre presenta, como es su costumbre, tráfico, pero no está muy fuerte. Cerca de los túneles de San Juan, algo de tráfico y también, claro, en esta intersección que va de la calle Mariscal Sucre, la avenida Mariscal Sucre, hacia la avenida Universitaria, sector de Miraflores, donde confluyen mucho tráfico. Igual el tráfico por la Mariscal Sucre se extiende hacia cerca de la avenida La Gasca. Si ahí vamos a la Gilberto Gato Sobral, hay tráfico también, ahí podemos divisar la avenida La Gasca, esta vía que baja hacia la avenida América, donde confluyen algunas, ahí vemos en este sector, donde pues sector del Centro Comercial Santa Clara, ahí estamos viendo el tráfico que va también hacia la Cristóbal Colón. Todo esto es el centro norte de la ciudad de Quito. La 10 de agosto presenta una vialidad bastante tranquila, aceptable. La que vemos acá es la Eloy Alfaro, que esta vía termina en la 10 de agosto y se va pues hacia el norte de la ciudad de Quito. Ahí estamos viendo la intersección con la avenida República, donde también hay tráfico, en la avenida Amazonas, y si seguimos hacia justamente el oriente de la ciudad, ahí vamos a revisar Eloy Alfaro como paulatinamente en las intersecciones tiene tráfico. La 6 de diciembre, si vamos hacia el norte de Quito, esto es ya sobre el Estadio Olímpico de Atahualpa, hay tráfico en intersecciones sobre el Eloy Alfaro. Si miramos hacia la 6 de diciembre y miramos vías alternas como las Naciones Unidas, también presentan pocos de tráfico en el norte de la ciudad. Esta es también la vía de la Gaspar de Villarroel, donde hay picos de tráfico. La Galo Plaza Lazo, en algunas intersecciones tiene mucho tráfico. Estamos viendo la zona de 10 de agosto que confluye, ahí vemos el Parque Bicentenario, justamente donde hay algo de tráfico. Si vemos alrededor, todo esto del Parque Bicentenario, el tráfico está en la Galo Plaza Lazo en intersecciones. Si vamos más al norte todavía, se encienden más en otros puntos como la Luis Tufiño y también pues sectores como la Avenida del Maestro. Así está Quito, en esta parte de la ciudad con tráfico. No hay mucho, pero hay moderado, podríamos llamar. Bueno, ya sabe entonces, tome las vías alternas, las vías que le resulte mejor para llegar a cumplir sus actividades, como su trabajo, actividades emergentes. Si no tiene que salir de casa, mejor no lo haga. Bueno, le vamos a contar que la Fiscalía General del Estado llamó a rendir versión a la ministra María Paula Romo, al presidente de la Asamblea César Litardo y 7 legisladores de la bancada de Acción Democrática Independiente, a la cual pertenece Eliseo Azuero, vinculado a una investigación penal por supuesta delincuencia organizada junto a Daniel Mendoza. Las diligencias se llevarán a cabo este jueves y viernes. Para este jueves 23 de julio, a partir de las 9 de la mañana, fueron convocados a rendir versión en Fiscalía los asambleístas Raúl Tello, Washington Paredes, Rosa Verde Soto, Franco Romero y Freddy Alarcón, todos pertenecientes a la bancada de Acción Democrática Independiente BADI. Tello, Paredes, Romero y Alarcón son posiblemente mencionados en una conversación entre Eliseo Azuero y Daniel Mendoza, conversación que forma parte de los expedientes de Fiscalía, pues se haría alusión a tratos y pagos a legisladores. Escúchame,
Yo no creo que tú debas asumir la responsabilidad de cubrir esos montos. Es que en parte yo estoy como cabeza. Tú no le conoces, tú. Le conozco a Tello. Tello también recibió, Guacho también recibió, pero tú tienes que pedirles que lo aprieten a César y a María Paula, pues. Raúl Tello, uno de los que supuestamente es aludido, reitera su negativa a que lo vinculen y confirmó que acudirá al llamado de fiscalía. Yo voy a defender hasta la última instancia y hasta las últimas consecuencias mi inocencia, porque yo no he recibido un solo centavo. El legislador manifiesta que sospecha de una intencionalidad detrás de esta conversación. Del asambleísta Mendoza, de reiteradamente mencionar mi nombre. A mí me parecería que alguien estuvo negociando a mi nombre. ¿Usted tiene sospechas de quién estaría o habría estado supuestamente negociando en su nombre? Mire, eso es lo que tienen que establecer las autoridades luego de investigar a los dos interlocutores, al asambleísta Azuero y al asambleísta Mendoza. El asambleísta por Galápagos, Washington Paredes, también confirmó que dará su versión, mientras que otros de los mencionados, Franco Romero y Freddy Alarcón, no respondieron a nuestros intentos de contacto. Tampoco la legisladora Rosa Verde Soto. El día viernes la convocatoria se extendió para los otros dos integrantes del BADI, Fernando Burbano y María Mercedes Cuesta. Y además se requirió al presidente de la legislatura, César Litardo, y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien usando su cuenta de Twitter confirmó que este viernes atenderá la convocatoria de fiscalía. Como lo hice al iniciar esta investigación, daré toda mi colaboración para que se sancione a los corruptos. Informó Carolina Basante. El Consejo de la Judicatura decidió ampliar el plazo para la postulación de los aspirantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta el momento ya suman más de 300 los profesionales del derecho que han presentado carpeta. Veamos. Desde el 9 de julio que arrancó el proceso de postulación a la fecha son más de 300 profesionales del derecho que aspiran llegar a ocupar una de las 16 vacantes para jueces en la Corte Nacional de Justicia. En el Consejo de la Judicatura existe satisfacción por la respuesta. Sí, es un número importante de profesionales que ha decidido intervenir en este concurso público, que nosotros lo promocionamos y lo sostenemos. Será absolutamente transparente, objetivo y altamente técnico. Hacemos el requerimiento a todos quienes se han postulado que completen su postulación a través de llenar el formulario de postulación, que se debe hacer también online, y de presentar su carpeta física. Pese a la gran acogida como se la ha calificado, el plazo para la postulación que culminaba este miércoles se ha extendido hasta el 29 de julio. La explicación una sola. Por cuanto ha habido dificultades que nos han reportado los más de 300 profesionales que han postulado y que no han podido culminar el proceso de postulación en el sistema, por cuanto alguna documentación les ha sido difícil conseguir en estos días de dificultad, de movilización y de tránsito y de atención en las instituciones públicas. En la Judicatura salió a la luz la falta de recursos económicos por el recorte desde el Ministerio de Finanzas, algo que esperan no afecte el proceso de selección y designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Más o menos el presupuesto certificado está por los $150,000. Aquí cabe hacer una diferenciación enorme. En procesos anteriores llevados por el Consejo de la Judicatura de otras administraciones, un concurso público para designar notarios, por ejemplo, costaba alrededor de $500, $600 o $700,000. Ampliación del plazo para la postulación que modificará el resto del calendario, sin que eso signifique que hasta fin de año pueda culminar el concurso y en enero sea la posesión de los nuevos jueces, informó Héctor Romero. El Consejo de la Judicatura presentó una demanda en la Corte Constitucional para que el Ministerio de Finanzas no continúe recortando su presupuesto. Funcionarios advierten que la falta de recursos económicos podría poner en peligro la atención al público vía telemática. Los problemas económicos llegaron a funcionarios y empleados del Consejo de la Judicatura y Función Judicial, en número de 10.700, por el retraso en entrega de recursos económicos desde el Ministerio de Finanzas. Esto demanda de la caja pública una suma mensual de aproximadamente $23 millones. Esto es lo que viene anunciándose, el retardo. Son 4 meses consecutivos en que el Ministerio
de Finanzas ha pagado tardíamente estas remuneraciones. Pero no sería todo. Demandan $2.480.000 para cancelar a proveedores que han dotado de bienes y servicios a la judicatura. A que se cumpla con los pagos, a que se detengan los recortes, a que se paguen los sueldos justos. No obstante, que somos sensibles y conscientes de la situación por la que atraviesa nuestro país. Recorte presupuestario que no sería nuevo para ellos, ya que en el 2019 se les disminuyó $12.300.000 y en este año $7.200.000, es decir, $19.500.000, lo que pondría en riesgo la normal atención a los usuarios. A partir del 15 de agosto del 2020, si no tenemos estos recursos, no se podrán agendar videoaudiencias a nivel nacional. La afectación a la adquisición de equipamiento de conectividad del Core de Data Center, el principal y alterno, y la ciudadanía no tendrá acceso a los servicios tecnológicos del Consejo de la Judicatura. Malestar que el Pleno de la Judicatura lo expresó con una demanda de inconstitucionalidad en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Esperamos que la Corte Constitucional dé el tratamiento correspondiente. Lo que se persigue con esto es que en primer lugar cesen las medidas arbitrarias del Ministerio de recortar un presupuesto que arrancó con $363 millones al inicio de este año y estamos en menos de 340 millones. La toma de otras medidas legales dependerá de la respuesta que dé esa Secretaría de Estado, informó Héctor Romero. Al retornar vamos a contarles que a la fecha se contabilizan al menos una decena de precandidatos presidenciales que han confirmado su participación en las elecciones del 2021. Además, Esmeraldas y Guayas administrarán el Parque Cotopaxi y los Linizas, lo que ha provocado malestar en las autoridades de la Tacunga frente a este acuerdo ministerial. Ya regresamos con más información. Vamos a contarles ahora que a la fecha se contabilizan al menos una decena de precandidatos presidenciales que han confirmado su participación en las elecciones del 2021. El gobierno nacional ha señalado que no competirá en los comicios, pero desde el movimiento Alianza País se afirma que se analizan postulantes. Veamos. Uno de los últimos precandidatos a la presidencia de la República en confirmar su participación en las elecciones de 2021 fue Álvaro Noboa. Con esta sería su sexta candidatura. He aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador. En la lista de precandidatos también se enrola Guillermo Lasso, quien aspira a llegar a Carondelet por tercera ocasión. La primera vez fue en las elecciones de 2013 y la segunda en 2017. Porque merecen políticos honestos. El activista político Fernando Balda también buscará llegar a la presidencia de la República. El movimiento Libertades Pueblo es quien auspiciará su candidatura. El expresidente Lucio Gutiérrez intentará con su partido Sociedad Patriótica llegar nuevamente a Carondelet. El precandidato ocupó el cargo presidencial del 15 de enero de 2003 al 20 de abril de 2015. El Ecuador necesita un presidente honrado. Así también el expresidente del Club Deportivo Barcelona Sporting Club y empresario Isidro Romero es otro de los precandidatos a la presidencia del Ecuador. En su mensaje asegura que apostará por el agro del país. Yo de presidente de mi país, la prioridad absoluta en mi gobierno será el agro ecuatoriano. Desde el gobierno fue la ministra María Paula Romo quien manifestó que no participarán con candidato alguno para las presidenciables. Tenemos una posición que vamos a respetar. El gobierno no entra en elecciones. No vamos a participar en la campaña, no es correcto, no es legal. Pone en desigualdad a los otros candidatos. Situación un poco confusa, pues desde el movimiento de gobierno Alianza País todavía analizan si participarán. Quien lo confirmó fue la legisladora Jimena Peña, quien hasta el 17 de julio fue coordinadora de la bancada legislativa del movimiento Alianza País. Estamos en ese proceso, de hecho se está hablando ya de que probablemente se salga con candidato propio. Esto va a ser importante, pero más allá de las candidaturas, Javier,
Lo fundamental es que el movimiento pueda definir una línea política y una propuesta de trabajo. Dentro de la contienda electoral a ejecutarse en 2021 también constan como precandidatos el ingeniero comercial y entrevistador Carlos Rabascal, el asambleísta por Suma Guillermo Celi, Gustavo Larrea, líder del movimiento Democracia Sí, y por el movimiento indígena el prefecto de Azuay, Yacu Pérez. Aunque no lo han confirmado, otros nombres también suenan para las presidenciales. Entre esos, el del ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ex legislador Galo Lara. Informó Javier Rosero. Y hay malestar en las autoridades de la Tacunga por un acuerdo ministerial que resolvió trasladar la administración del Parque Nacional Cotopaxi, el Boliche y los Ilinizas a las provincias de Esmeraldas y Guayas respectivamente. Como un error, así califica el alcalde de la Tacunga el acuerdo ministerial que traslada la administración del Parque Nacional Cotopaxi, el Área Nacional de Recreación del Boliche y la Reserva Ecológica de los Ilinizas a las provincias de Esmeraldas y Guayas respectivamente. Y la ilusión de todo latacungueño obviamente es administrar su patrimonio cultural, su patrimonio turístico, su patrimonio arquitectónico. Y consideramos obviamente que nos encontramos en plena capacidad de poder administrar. Para ser exactos, el acuerdo del Ministerio del Ambiente señala que el área de la Reserva Ecológica de los Ilinizas pasaría a ser administrada por la Dirección Zonal del Guayas, mientras que el Parque Nacional Cotopaxi y el Área Nacional de Recreación del Boliche pasan a ser administradas por la Dirección Zonal de Esmeraldas. Por eso la inconformidad del alcalde de la Tacunga, pues dice que por ubicación geográfica debería Cotopaxi administrar estas áreas protegidas. Porque jamás habíamos tenido una consulta previa o una sociabilización sobre el asunto, entonces que nos permitan desde la Tacunga administrar Yasuní y administrar Galápagos. Entonces no sé cuál sea el criterio de Galápagos del momento que la Tacunga esté solicitando administrar el Parque Nacional Galápagos. A decir del alcalde, son ellos quienes conocen y viven en el territorio, por lo que sería injusto que la administración de estas áreas pasen a otras provincias, y más ahora, cuando la pandemia ha dejado grandes pérdidas económicas. Pero además de eso, nuestro conocimiento nos llevaría a que pues de eso podamos tener algún retorno económico para un sustento. Solicitamos una entrevista con alguna autoridad del Ministerio del Ambiente que nos explique el por qué este cambio de administraciones, pero no hemos obtenido una respuesta. Sin embargo, a nuestra redacción llegó un comunicado por parte de la institución que detalla que este acuerdo está sujeto a modificaciones propias de un proceso de fusión. Informó Ismenia Solórzano. Ahora vamos a contarles que representantes de los gremios del transporte fueron recibidos en pleno por la Asamblea Nacional. Durante la comparecencia expusieron sus objeciones a las reformas a la ley de tránsito, misma que se encuentra lista para ir a segundo debate. Veamos. Se retomará esta sesión. Dentro de la sesión 674 del Pleno del Legislativo, la primera comparecencia tuvo su eco en Jorge Calderón, presidente de la Federación de Taxis del Ecuador. Entre otros temas, criticó la actual revisión técnica vehicular y recomendó se modifique el artículo 136 del proyecto de reformas que hace relación a este tema. El Taxis del Ecuador le ha hecho suspenderse la revisión de matriculación vehicular por considerar que vivimos en una emergencia sanitaria grave. Hoy por hoy, más de 200 municipios hacen la revisión con piola y alogímetro. Eso no sirve, señores asambleístas. Otro cuestionamiento tuvieron las plataformas digitales para transporte de pasajeros. Hablar de las plataformas tecnológicas, señores asambleístas, es hablar de violación a la Constitución y a la ley. Es definitivamente una actividad económica ilegal. También desde el transporte pesado se plantearon observaciones. Una de las mismas fue contra el sistema de puntos empleado en la licencia de conducir. La ley tiene un sistema de puntos que fue mal copiado de la legislación española. Este sistema de puntos que lo único que ha servido es para el chantaje y la corrupción en las carreteras. Osvaldo Guamán, de la Federación de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador, FENATEI, que agrupa más de 13,000 transportistas, pidió que se unifique esta modalidad con la transportación turística, como fue anteriormente. El transporte escolar institucional se unifique con el transporte turístico, son los mismos tipos de vehículos homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. No son vehículos de otra galaxia, son los mismos vehículos. Los gremios del sector transporte fueron recibidos previo al segundo debate de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
informó Javier Rosero. Al orden del día. Y en Quito, el gremio del taxismo paralizó sus actividades en rechazo a la revisión técnica vehicular, mientras que el Consejo Metropolitano postergó el segundo debate de la ordenanza relacionada con el proceso. Mientras se desarrollaba la sesión del Consejo Metropolitano de Quito este martes, una nueva protesta protagonizó el gremio del taxismo en contra de la revisión técnica vehicular que este tipo de transporte podría ser incluido. Que no existen las condiciones necesarias para aprobar una ordenanza y llevarnos a la revisión técnica vehicular. Los taxistas paralizaron sus actividades como medida de rechazo y se congregaron en el sector de Guamaní, al sur de Quito, a la espera de una resolución. No es que no queremos pasar, no es que no queremos pagar. Esto va a ser un medio de contagio para todos los compañeros y los compañeros pueden contagiar a sus familias. Eso es realmente nuestra lucha. Sin embargo, la sesión del segundo debate del proyecto de ordenanza de la revisión vehicular se suspendió. Según la concejala Analía Ledesma, los vehículos que prestan el servicio público, comercial y cuenta propia sí tienen que realizar el proceso. Es decir, que se lo hicieron el semestre final del 2019, gozará su documento con validez prorrogada para el primer semestre del 2020. Asimismo, para el segundo semestre del 2020 tiene la validez prorrogada, pero tienen que hacer una vez la revisión vehicular. Mientras que en el documento consta que para los vehículos particulares la revisión queda suspendida por este año. La matriculación tiene que hacerse, sí, pero la revisión técnica no debe hacerse. La decisión final la tiene el Consejo Metropolitano sobre cambios o la aprobación de la ordenanza como está prevista. Para este jueves se podría retomar el tema. Informó Priscila Cadena. (7:32 en la mañana, es tiempo de recibir al asambleísta Henry Cucalón. Asambleísta, buenos días. Desde la matriz de Televicentro en la ciudad de Quito le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar algunos temas de interés ciudadano y sobre todo de la coyuntura legislativa. Buen día, legislador, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Lo propio, asambleísta. La Asamblea, y entremos de una a varios temas que preocupan a la ciudadanía, la Asamblea deberá tratar de forma urgente, asambleísta, la reforma laboral para que de alguna manera pues se necesita un código, digamos, más moderno, más actualizado, para que se pueda fomentar el trabajo y se mantengan las plazas de trabajo. Esto sobre todo en especial para sostener esta época de pandemia. Usted dentro de la Asamblea, ¿cómo mira? ¿Qué opinión tiene de esto? Siempre fue nuestro objetivo principal, una reforma puntual, directa, urgente al sistema laboral para permitir dinamizarlo, no precarizarlo. Algunos piensan en el gran nuevo código laboral que reemplace al de hace más de 70 años. Señores, aquí la necesidad por empleo y la protección del existente no podía esperar más. Nosotros consideramos que las nuevas modalidades de trabajo tienen que ser fomentadas, no asfixiadas. Hay que reconocer inclusive el tema de las plataformas digitales. Nosotros creemos que en las nuevas relaciones laborales, que no significan jamás regresión de los mismos, puede haber nuevas condiciones. Una persona que no tiene empleo en la actualidad, un joven, insisto, con una nueva relación laboral, puede tener tema de horas, etcétera, siempre y cuando se le respeten la seguridad social, sus décimos y sus proporcionales. No es lo mismo que se hizo en la ley humanitaria, donde personas que ya están trabajando, ya tienen antigüedad laboral, se les rebaja la jornada laboral, por tanto se les reduce el sueldo. Eso no es lo mismo. El Ecuador necesita trabajar más, no trabajar menos. Así que nosotros estamos en esa línea. Ojalá que lo poco que le quede a esta asamblea cumpla en algo con el pueblo ecuatoriano y podamos darle, reitero, un cambio laboral que deja a un lado un sistema anquilosado, ¿me explico? Tieso, rígido, pero también sin caer en ningún tema de precarización laboral como quieren algunos, pocos malos empresarios. Los sindicalistas o los dirigentes sindicales y laborales no están a favor de esto. Piensan que es un retroceso de los derechos del trabajador. ¿Qué opina usted? Retroceso fuera lo que sucedió en la ley humanitaria, en contratos en vigencia, en curso,
Es como el tema, por ejemplo, de que se ha hablado tanto de la jubilación patronal. Usted no le puede quitar el derecho a la jubilación patronal a personas que han estado trabajando, y peor, los que tienen 23 y 24 años que están a cuotas a conseguirlo. Pero si usted en un nuevo contrato a futuro, es un sistema paralelo también de protección, recordando que hay siempre la seguridad social, ¿por qué no? Lo que usted no puede es afectar la relación existente o peor, la regresión. Nosotros siempre hemos estado a favor del trabajador, sin caer, reitero, en taras sindicalistas que muchas veces, en vez de beneficiar, han terminado perjudicando. Le voy a poner un ejemplo. Las 6 y aliados de hace muchos años, y cuando nos enfrentamos al correísmo y al estatismo, el régimen anterior, defendimos el derecho de los trabajadores a acceder a sus utilidades íntegras, y lo defendimos, y ese derecho fue salvaguardado después, gracias a intervención de muchísimos colectivos y también de nosotros. Asambleísta, viendo esta perspectiva y teniendo en cuenta pronósticos devastadores, el gobierno ha dicho que hasta fin de año se pueden perder 500.000 plazas de empleo, pero la OIT va un poco más allá. Dice que en Ecuador se podría perder 850.000 plazas de empleo. Hablamos de empleo formal, no hablamos de lo informal. Esto quiere decir de que se necesita fechas y actitud positiva de la Asamblea. Ya hay fechas de esto, porque esto es un urgente. O sea, no puede quedar solamente en el discurso, no puede quedar solamente en el buen propósito. Correcto, su planteamiento es el correcto. La gente está harta de discursos, está harta de fechas que no se cumplen. Yo mismo estoy fastidiado al respecto en estos 3 años y pico de legislatura. Para eso las autoridades tienen que cumplir, no estar subordinadas a otros. Los tiempos son los del pueblo y no los intereses o proyectos políticos. Está todo listo para hacerlo. Ojalá que se cumplan. Pero usted citaba algo que es importante. A la fecha de hoy hay más de 200.000 personas que dejaron de trabajar. 280.000 asambleístas. 280.000, inclusive algunos de forma injusta y al margen de la ley, ni siquiera pagándoles sus liquidaciones respectivas. Correcto. Las proyecciones son nefastas. El desempleo se ha convertido en el mayor drama humano que están viviendo los ecuatorianos. A la par de la crisis sanitaria y a la par, lamentablemente, del dolor, de la tragedia, de la pérdida de las vidas, es el momento de reenfocarnos en lo verdaderamente importante. El Estado se encuentra para regular, no para estrangular a la iniciativa privada. Quienes tienen que generar empleo es la iniciativa privada, la empresa privada, el sector privado, pequeño, mediano y grande. Esto solo se hace a través de fuertes incentivos y estímulos, no con castigos, no asfixiando más, no persiguiendo al emprendimiento. Si no captamos eso, y que es la iniciativa privada la que tiene que dar la respuesta a esto, no va a haber una salida viable. Y lamentablemente se van a seguir profundizando las desigualdades. La falta de ingresos, la falta de trabajo, la falta de oportunidades hace que las personas lamentablemente caigan en la peor etapa que uno puede caer. Y las desigualdades de todo orden, no solamente en discriminación, sino la falta de acceso a esas herramientas, a ese pan diario para su familia, puede llevar a una quiebra integral del Ecuador, no económica solamente, una quiebra social del Ecuador que nosotros, todos ustedes, nosotros, tenemos que abonar para impedir. Y tenemos que frenarlo, asambleísta. Teniendo ese marco, usted lo entiende muy bien. ¿Qué detiene a la Asamblea? ¿Qué pasa para que no se dé paso a esta reforma de este código? Mire, en general hay una inercia. Hay una inercia, la Asamblea actúa de forma reactiva. Eso es por la absoluta falta de liderazgo, de norte, de rumbo, de metas por parte de quienes la dirigen. Más allá del tema personal que merece mi respeto absoluto, eso no está en discusión. ¿Me explico? Pero por favor, ¿cuál es el rumbo de la Asamblea? No solamente en el tema, en todos. La Asamblea está siendo una espectadora, inclusive en los casos que usted está viendo de presunta corrupción, presunta. Vamos a hablar de eso también. Tiene que determinarlo la justicia. Se ve la carencia absoluta de liderazgo. No hay una sola declaración. Señores, aquí hay una representatividad de por medio. Luego son los dirigentes, los representantes, los presidentes de la misma. Hay tantos temas acuciosos en la Asamblea de todo orden, de legislación, de fiscalización, de preocuparnos por la gente, y nos tienen perdiendo el tiempo. Y ojo, más allá de los controles de la pandemia,
y lo que está sucediendo en nuestra ciudad capital, queremos que se levante, y estoy seguro que lo va a poder hacer desde ya. Mi abrazo fraterno a todos, esperando que estos temas no recrudezcan. ¿Usted cree que esto de tenernos en el Zoom todos los días con un aparatito, usted no cree que es una coincidencia? Se ha convertido en una forma de gobierno también. No tiene ni siquiera la presencia activa de los legisladores, justamente por los temas que usted está diciendo. Les interesa un tema callado, la parsimonia, y eso no puede ser una forma de gobernar. Clarísimo, asambleísta. Vamos a otro tema, lo del día viernes. ¿Qué sucedió dentro de la asamblea cuando pues se dio paso, o no se dio paso en este caso, a la terna de la vicepresidencia? Supuestamente la primera en la terna debía ser la vicepresidente, pero fue la tercera. ¿Qué le pasó al gobierno? ¿Qué sucedió ahí dentro? Bueno, más allá de las especulaciones y las supuestas estrategias y los Kasparov criollos que veo que han aparecido por ahí, más allá que creo que se le cayeron algunas piezas de ajedrez, el país necesitaba nombrar a una persona que ocupe el cargo de vicepresidenta de la República. Eso no queda discusión. Que más allá de que este gobierno se ha encargado de evaluar esa institución, y este es el cuarto nombramiento, y ojalá que no haya quinto malo. Y que, dígame usted. Que, reitero, por respeto a la Constitución y a la precaria institucionalidad, había que nombrarlo. El Congreso escogió la tercera, lo cual no hay nada de malo, porque por eso era una terna. Yo voté, yo razoné mi voto, no solamente porque creía que era mejor que las otras dos personas, sino que así se evitaba que esa sí estrategia del Ejecutivo, que una persona entre por ministerio de la ley. Argucia legal, sí. Vericueto legal, válido, sí. Yo no desconozco, está en el artículo 150 de la Constitución. Para nada legítimo. Yo creo que en esta inestabilidad el país necesitaba contar con una persona elegida, porque encima que no hay elección por el pueblo, encima que no hay elección en democracia representativa indirecta, que es la de los legisladores, encima entrar por la ventana, creo que no abonaba al tema, más allá del respeto personal. Así que el país cuenta con una vicepresidenta, una persona joven, le deseo desde ya éxitos, en pocas horas va a ser posesionada en el Parlamento ecuatoriano, y señores, a dar la vuelta a la página, pongámonos a trabajar en función de los grandes intereses nacionales. Y hablando de los grandes intereses nacionales, asambleísta, ¿qué opinión le merece todos los temas de corrupción dentro que se están justamente hablando, los temas sobre los procesos abiertos que tienen algunos asambleístas? Vemos el caso de corrupción de los carnets de discapacitados. Un latrocinio que avergüenza al Ecuador entero y tiene indignado al pueblo ecuatoriano. Por eso el alto grado de desconfianza que se tiene en su parlamento, que es un órgano colectivo, donde pagan juntos por pecadores, donde yo también estuve por medio, donde lamentablemente el mal accionar de algunos legisladores embarra a todo un cuerpo colegiado. Y no solamente lo que usted dice, recordemos que hace más de un año y medio hay más de una veintena de asambleístas denunciados en la Fiscalía por presuntos actos de concusión en el tema de los diezmos, por poner un ejemplo. Ha habido algunos que ya han sido destituidos. Uno que terminó renunciando apenas la comisión ya lo iba a descalificar. Valga la aclaración, informe que hasta ahora el presidente de la Asamblea lo pone en conocimiento del Pleno. Estoy hablando del informe sobre el asambleísta Mendoza. Ahora vemos supuestas intervenciones o no de audios que lo tiene que definir la Fiscalía. Yo no soy juez penal, no soy fiscal, eso le corresponde a la justicia. Quien determina la privación de libertad es la justicia. Sin embargo, sí debo señalar algo. Mi profundo malestar, porque qué coincidencia que las personas que están en este tema todos son miembros de la Comisión de Fiscalización, ¿no le parece raro? Y el señor asambleísta Mendoza, el año pasado fue designado en la comisión más importante que tiene la Asamblea, la Comisión de Régimen Tributario Económico, que tiene que ver con las leyes económicas urgentes que nosotros rechazamos, cometerles impuestos a la gente. ¿Usted cree que fue una coincidencia, una intervención del Espíritu Santo, que un señor de ese calibre, de esa calaña, haya caído en esa comisión? Eso sí es responsabilidad política, y de eso yo sí responsabilizo a las personas que hicieron esa mayoría el año pasado para nombrar al presidente de la Asamblea y tomarse las comisiones. Lo penal, la libertad, la responsabilidad, la cárcel, deberán determinarlo la justicia, pero en el campo político yo sí tengo bastante claro qué fue lo que sucedió ahí.
Asambleísta, usted tocó un tema real, que es la corrupción dentro, que es el malestar y la mala imagen que se tiene por parte de la Asamblea Nacional o el antiguo Congreso Nacional. Ya viene una época de elecciones. Bueno, ¿qué hacer para que los funcionarios electos públicamente trabajen en favor del pueblo? Trabajen, cuiden los dineros del pueblo, ejecuten códigos y leyes acordes a la realidad, porque lo que hemos visto evidentemente es mucho discurso, poca efectividad. Ahora viene una época de cambios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Hay varias vías. Una, la de la justicia. Y qué importante que los ciudadanos vean que nadie está por encima de la ley. Que no hay funcionario, dignatario, asambleísta que tenga corona y que tienen que ser detenidos, juzgados y sentenciados. Eso es positivo. No crea que fue muy común hace muchos años. Recordemos que a lo sumo, en la década de los 90, en la red Peñaranda, con las justas caían, pero no todos iban presos. Así que eso no deja de ser algo que hay que resaltar, pero no debe ser la excepción, debe ser la regla. Punto 2, a nivel interno, tienen que venir los procesos de autodepuración, sí, porque una infracción puede ser castigada con la pérdida de la curul. ¿Me explico? Con expulsarlo del Parlamento. No tiene que necesariamente llegar a la privación de libertad. Hay varios tipos de infracción. Y la tercera y la más importante, que es la real y verdadera participación ciudadana, que se ejerce a través del arma más poderosa que existe en una democracia, que es el voto que premia, el voto que castiga, la ciudadanía que alerta, hace control ciudadano de las actuaciones de todos los días, de los dignatarios, diputados y asambleístas incluidos. Es el momento de que el pueblo castigue, democráticamente hablando, a quienes nos han decepcionado, a quienes no han hecho nada. No solamente que están incursos en presuntos actos de corrupción, sino que de forma clara nunca asistieron a las sesiones, nunca votaron, nunca intervinieron, nunca defendieron al pueblo. Y las pocas veces que lo hicieron fue para votar, para que le metan la mano al pueblo, para que los perjudiquen, para que los acosen, para que en vez de generar prosperidad, generaron pobreza colectiva. Así que este momento de elecciones también es la oportunidad de ajustar cuentas en democracia a través del voto también. ¿No será asambleísta que hay mucho asambleísta? ¿No? Que hay un exceso en número de representantes. ¿No será que por eso también se dan todos los que estamos hablando, todos estos actos de corrupción? Y lo que usted me dice, que hay asambleístas que no van o van solamente cuando les conviene. Mire, el debate de la reducción o cantidad de asambleístas es un tema que nace en la Constitución. Yo lo que creo es que la ciudadanía debe estar debidamente representada con el peso poblacional, porque vivimos una democracia representativa. El problema no es cuantitativo, el problema es cualitativo. Correcto. Es la calidad de esa representación. Sin perjuicio de eso, y que hay un proyecto que en lo personal yo lo apoyo, de iniciativa ciudadana, que está ya en la Asamblea, que presentó el Comité por la Reinstitucionalización del País, que dirige el doctor Dávila y otros gente de primer orden. Se habla de transformar a la Asamblea en un órgano bicameral, 2 cámaras, Cámara Baja, el representante y un Senado, que incluye una pequeña rebaja de la cantidad de asambleas. Siempre y cuando se respete el peso poblacional que tienen las provincias, yo no le veo ningún problema. Pero vamos a lo de fondo. Vamos al verdadero cambio, que no es de membrete, porque ya se llamó el órgano legislativo, se llamó Cámara de Representantes, Congreso, ahora Asamblea. Ese no es el problema, no es el nombre, sino el cambio de actitud de los dirigentes políticos, de los partidos políticos y de los ciudadanos, con un mayor nivel de compromiso y de concientización para cambiar la calidad en los integrantes. Porque, estimados televidentes, si pensamos que con solo hacer un Senado, aquí van a venir unos patricios y unos notables y unas personas que hablen como el maestro Andrés F. Córdoba o como Jaime Roldós o Raúl Clemente Huerta, solo porque le cambiamos el nombre del Senado, no conocen la historia del Ecuador, están profundamente equivocados. Ese es un cambio más allá de lo normativo, un cambio cultural, un cambio de actitud, un cambio de compromiso con la cosa pública, porque si los mejores hombres y mujeres que tiene el Ecuador, que sí los hay, y que son la gran mayoría, no deciden incursionar, van a ser los piratas, van a ser los sátrapas que ocupen esos espacios. Usted habla de elecciones asambleísta, para finalizar, está de candidato también, de precandidato por su partido político. ¿Cómo mira el escenario de estas elecciones atípicas? Esto va a ser un escenario nunca antes vivido, incluso para una misma campaña política.
Sí, porque vivimos una pandemia, porque vivimos una crisis sanitaria sin precedentes en la historia del país, donde lamentablemente el contacto personal con la gente, ese abrazo, esa preocupación, ese escrutinio de la persona y de su idea por parte del pueblo de forma directa en la calle, va a ser reemplazada por otros medios por la serie de prohibiciones que hay. Entonces va a ser mucho más difícil dar un mensaje y asimismo retroalimentarse de la necesidad prioritaria de los ciudadanos. Pero hay que dar la cara. Creo que es una oportunidad. Creo que vivimos momentos muy difíciles. Uno no puede ser indiferente a la preocupación, al dolor de la gente. No puedo mentir, no puedo ser demagogo. La salida no es ni fácil ni rápida. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Yo prefiero perder. Yo prefiero ni siquiera ser candidato si voy a decir exactamente lo contrario. Lo que sí le puedo decir al pueblo es que se viene un momento de sacrificio, pero vamos a hacer juntos. Yo no puedo pedirle a usted que se sacrifique mientras los que están en el poder no lo hacen. Aquí tenemos que ir juntos, de la mano, porque sí hay una salida. Sí hay, con mucho esfuerzo colectivo, lo podemos hacer. Podemos levantar, reconstruir y sanar al Ecuador y juntos construir el camino de la prosperidad. Hay una meta clara que tiene que ver con la recuperación del empleo. Le manifesté cuál es mi visión de cuál es el rol del Estado y cuál de la empresa privada. Justicia sin impunidad y fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El primer deber y obligación que tiene con el Estado, proteger la vida y los bienes de sus conciudadanos. Bien, asambleísta, le agradezco muchísimo por acompañarnos en esta mañana acá en la señal de Televicentro, en nuestro noticiero del Comercio TV. Vele un abrazo y que el día sea bueno, asambleísta. A usted, como siempre, por su gentileza, un abrazo para todos. Lo propio, el asambleísta Henry Cucalón, hablando de todo un poco de la legislatura y también de las futuras elecciones. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos.